cumpliendo 20 años. Ay, por suerte no recorta nada, regala, mirá. Durante todo octubre, con tus compras, participás de sorteos de 20 premios increíbles. Podés ganarte uno de los 5 iPhones o uno de los 15 pares de lentes de sol de las mejores marcas. Acércate a cualquiera de sus 7 sucursales. Próximamente también habrá una en en el Shopping Tres Cruces. Y siempre podés comprar desde cualquier lugar del país a través de la web. Óptica Estela Hinchuk, 20 años al servicio de la salud visual. Para entrar entonces en el debate presupuestal que terminó en la Cámara de Diputados, habrá que ver cómo sigue, nos está acompañando un diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez. Gracias a los dos por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno. Tienen cara despierto. ¿Están agotados? No. Ya estamos para los ¿Les queda algo de pilas para ahora, para un ratito? Queda. Les prometemos ser breves. Básicamente queremos una primera lectura, que yo no la puedo anticipar, pero bueno, se hizo un ajuste, es un ahorro, ¿qué se hizo? Bien, el presupuesto que nos toca aprobar en esta legislatura para este gobierno es un presupuesto que se enmarca en una situación realmente de crisis. O sea, tenemos unas condiciones sanitarias de crisis mundial que repercuten en nuestro país, pero que además se agravan por las condiciones en que recibimos la economía del país. Y eso es fruto de 15 años de uso y abuso de los dineros públicos de forma irresponsable. Y de esa forma, un presupuesto que no es para nada pequeño, el presupuesto del Estado, este gobierno lo que ha entendido es que hay suficientes recursos que lo que debe hacer es optimizarse. Hay mucho dinero que lo invertimos todos los ciudadanos, cada uno de los habitantes de este país pone con sus impuestos la plata con que banca al Estado. Nosotros no podemos recargarle más al trabajador, no podemos recargarle más a la persona que ya no banca más, ya no soporta más. Y eso nos obliga a nosotros, nos obliga al Estado, no a recortar, obliga a gastar mejor. De ahí que, sí es verdad, se venían de 15 años donde la lógica era la inversa, era echar hasta que se derrame. Y esa no puede ser la lógica de los próximos 5 años. Bien, la mirada de Núñez sobre este Bueno, yo creo que obviamente con la idea de ahorrar, cualquier uruguayo o cualquier uruguaya va a estar de acuerdo. Tal vez digan, en crisis ahorrar justamente El problema es que estamos frente a un recorte, cosa que es distinta, ¿no? Conceptualmente es distinta. Obviamente que todos estamos de acuerdo con mejorar los gastos, con invertir mejor. Con redistribuir. Con redistribuir, en mi caso, obviamente. Ahora, acá estamos frente a un presupuesto claramente de recorte en áreas muy sensibles, mientras, a pesar del planteamiento que ha hecho el gobierno, de la necesidad del ahorro, de la necesidad del ajuste, se aumentan salarios de directores de ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación y Cultura, de Economía, perdón. Entonces, son áreas sensibles, además. Claro, estamos hablando de la educación pública. Por ejemplo, si uno toma las proyecciones que están previstas en el actual presupuesto, si se cumplieran, vamos a pasar de un 4,6 del PBI para la educación pública al final del 2024 a un 4,0. O sea, es una clara reducción del peso presupuestal de la educación pública en función del PBI. Y así podíamos poner otras áreas pero vamos por también partes, importantes. si les parece, Sí, claro. para poder llegar a alguna conclusión. Concretamente sobre el aumento a ciertos jerarcas, justamente directores, en áreas tan especiales y sensibles, y el presupuesto a la educación. ¿Qué puede responder a lo que plantea Núñez? Bien. Este presupuesto es el primero desde la salida de la democracia que no aumenta impuestos. No solamente que no aumente impuestos, sino que los cargos eventualmente que se crean o los aumentos salariales, que no son aumentos desproporcionados, son aumentos que van en la línea con otros jerarcas que tienen igual de responsabilidad. Entonces, y responsabilidades y salarios que fueron fijados en los gobiernos del Frente Amplio. En todo caso, las prioridades, el Frente Amplio las marcó en algunos cargos. Nosotros entendemos que hay otras responsabilidades que tienen la misma jerarquía y por lo tanto deben recibir el mismo salario. Bien. Ahora, esos salarios, esos incrementos, se financian con los propios ahorros en el buen manejo de los fondos públicos que los mismos incisos van a realizar. Porque, entre otras cosas, este presupuesto que fue elaborado
en línea directa en el Ministerio de Economía, junto con cada uno de los incisos, en ocasión de 5 reuniones de idas y vueltas, lo que se le solicitó a los organismos es, el presupuesto que ustedes tienen es este. Lo que tienen que hacer es optimizar, priorizar. Bien, ¿y justo en educación? Bueno, pero la educación, entre otras cosas, el presupuesto, por ejemplo, educación tenemos lo que es ANEP, lo que es UDELAR y lo que es el MEC. En materia del MEC, si uno mira lo que se le incrementa a lo que se le asigna al Ministerio de Educación y Cultura, es regularizar todos los refuerzos presupuestales que en gobiernos anteriores se daba. O sea, todo lo que se reforzaba se pone en la línea. Por lo tanto, es también decirnos la verdad. O sea, el presupuesto era tanto y después se incrementaba. Ahora, estos son los números de verdad. Bien. En materia de la UDELAR, tanto se ha hablado, producto del debate parlamentario en la Cámara de Diputados y el trabajo tanto en comisión y bueno, luego ya en ocasión del plenario, aunque es la etapa final, se logró redistribuir partidas que permiten acercar a lo solicitado por la Universidad de la República. A tal grado que tanto lo que es educación en el interior como dedicación total están casi en su totalidad financiadas para los próximos años. Y luego en ANEP lo mismo, es el tema de optimizar, es el tema, un asunto que no es menor. Han surgido de las auditorías, de los primeros resultados, que en materias de licencias, en ANEP, había un caso donde un docente pasó 12 veces para llegar al que termina ejerciendo el cargo. Es decir, se pagaron 12 veces, ni nadie ejerció el cargo. ¿Y eso qué es? Eso es el menosprecio por el dinero público, es el menosprecio por lo que es de todos. Pero eso vale a decir que con menos dinero, en realidad, pero con más supervisión, ¿se va a lograr el mismo rendimiento? No se trata de menos, se trata de, si el dinero es el que es, gastarlo bien. Es difícil administrar plata de una. Lo de llegar al 4.0 del PBI en el 2024. Mucho más difícil es administrar los dineros ajenos. Y asigna mucho más responsabilidad. En cuanto al porcentaje, la izquierda históricamente ha reclamado porcentajes que nunca ha logrado cumplir en 15 años de gobierno, con la mayor bonanza económica del país de la historia. Tuvimos 13 años con la mayor bonanza del país, en la historia no hubo, y nunca se llegó a los porcentajes que tanto la izquierda reclamaba. Entonces, realmente escuchar hoy a la oposición decir lo que dice, lo que por lo menos nos invita a decirles es un poquito de autocrítica, mirarse al espejo y pensar qué se hizo cuando los números y cuando los dineros lo permitían, ¿por qué no se llegó a lo que tanto se reclamaba? Núñez, ¿por qué si no se pudo llegar en épocas de bonanza se pretende que se llegue en épocas de pandemia? A ver, primero que nada, cualquiera puede reconocer, cualquier estudiante, cualquier docente, cualquier uruguayo o uruguaya que más o menos esté vinculado a la educación pública, sabe que los aumentos presupuestales durante los gobiernos del Frente Amplio de la Educación existieron. La izquierda históricamente y gran parte del movimiento popular reclamaba el 4,5 del PBI, después se pasó a reclamar el 6% y el 1% para investigación, cosa con la cual compartimos, y yo dije que hoy la cifra de hoy es 4,6%. Obviamente reconocemos que no se llegó al 6%, pero claramente hubo un incremento y un aumento. Juan decía que no hubo aumentos de impuestos en este presupuesto. Es cierto. Ahora, también es cierto que hubo aumentos de impuestos previo a la discusión presupuestal. ¿Sí? O sea, hubo aumentos en lo que tiene que ver con la compra de las tarjetas de crédito, con las compras del débito automático, ¿no? Digital. Entonces, eso pasó. Y fue antes de que llegara la pandemia, y fue antes de que discutiéramos el presupuesto. Y mientras pasó eso, también se generaron exoneraciones tributarias en este presupuesto para sectores económicos que tal vez hoy no lo necesitan, que son sectores que tienen un dinamismo muy importante, que es cierto que hay que apoyarlos, pero tal vez no están ahí las exoneraciones. Sobre los aumentos en los ministerios, yo creo que son desproporcionales. O sea, hay aumentos que son más de 50.000 pesos de salario de más de 116.000 pesos. O sea, estamos hablando que se aumenta más de 3 salarios mínimos a un director en un contexto, yo entiendo la idea de justicia, pero si estamos hablando de que hay un contexto de tantas dificultades económicas, no parece ser este el momento, la oportunidad. Es un tema de momento y no tanto generar, de que... Y que yo creo que, a ver, por ejemplo, los maestros para el 2021, según estas proyecciones, que seguramente se terminen de definir en la discusión del Senado, van a tener una reducción del salario de 5%, lo que equivale a que van a trabajar 18 días gratis en el 2021. O sea, en este contexto, que vos le pidas a los maestros que trabajen 18 días gratis
en el 2021 les aumente 50.000 pesos a directores de ministerio, me parece difícil de explicar. ¿Tiene una explicación lógica? El Frente Amplio se ha dedicado en la lógica de que aumentar recursos significa buenos resultados. Y la educación es el ejemplo típico de que eso no es así. Se ha invertido y se ha destinado recursos en educación, y eso se lo reconozco al diputado Núñez, como nunca antes en la historia en materia de educación. Ahora, los resultados han sido pésimos. Pésimos. El fracaso más grande de la izquierda en el gobierno ha sido la educación. Y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios. En materia de los chicos que terminan secundaria, de que hacen el ciclo básico, y sobre todo eso repercute en los quintiles más vulnerables, en la gente con menos recursos. Es decir, por más recursos que se le ha invertido a la educación, los más pobres son los que están condenados a la ignorancia porque no se ha ejecutado bien. Bien, y justamente esa brecha, consecuencia además del COVID, va a aumentarse terriblemente este año y el próximo, y su rezago además va a continuar. Entonces, ¿no era tal vez el momento para darle más a la educación? Las circunstancias realmente no eran las que esperábamos. Nosotros hicimos una campaña electoral donde entre los compromisos estaban un ahorro de 900 millones de dólares en el primer año. Y lamentablemente eso se tuvo que postergar. Se tuvo que postergar. Bien. Porque era imposible pensar en ese objetivo este año cuando la obligación de los gobernantes era brindar recursos. Ahora, hay que recordar que cuando todo esto empezó en marzo, no estaba claro cuánto iba a durar. De hecho, hoy tampoco se sabe cuánto va a durar. No, pero ahora, sí se sabe, por ejemplo, que va a haber necesidad de más espacios para Victoria, las pero clases. La realidad es que vamos a hacer un poco, pensar en nosotros. Y yo miro en mi casa. Primero, nosotros el 13 de marzo sucede la pandemia, los primeros casos. Lunes y martes estuvimos yendo normal al Palacio, a partir del miércoles se trastocó el régimen. En el caso nuestro fuimos de los que continuamos yendo habitualmente. Ahora, en mi casa, mi hija dejó ir al jardín, mi esposa, y eso repercutió. Y seguramente en la casa de todos nosotros, eso de el miedo de qué va a pasar, existía. Bueno. Y entonces, como el miedo estaba, no se podía decir, vamos a gastar todo. Porque ¿Están administrando la incertidumbre? Porque eso es muy difícil también y es un desafío que tiene este gobierno y no tuvieron los anteriores. Bueno, ¿cómo se administra la incertidumbre? ¿Vimos la diferencia con Argentina? ¿Vimos la diferencia con Argentina? ¿Cómo se administra la incertidumbre? Sí, yo creo, a ver, claramente que es una situación novedosa para el mundo. Yo creo que igual, de todas maneras, se podrían haber tomado otras medidas. Nosotros, una de las propuestas que planteamos fue la renta básica transitoria de emergencia, sabiendo que hay miles de familias, de uruguayos, de uruguayas que se quedaron sin sus ingresos. Yo el otro día miraba, creo que todos miramos el partido de Uruguay contra Chile acá, y ver el estadio vacío, además de lo feo que es desde el punto de vista deportivo, uno sabe que hay miles de personas que viven de un espectáculo deportivo, que de repente esta vez no pudieron estar afuera del estadio vendiendo una remera, vendiendo, en fin, insumos para un espectáculo deportivo. Y así podría poner muchos más ejemplos de situaciones que se han dado y donde realmente yo creo que el gobierno no ha actuado en ese plano bien. Yo creo que desde el punto de vista sanitario ha tomado buenas medidas, hay que reconocerlo, porque creo que estas cosas son importantes. Y en esto, además, Juan lo sabe, el Frente Amplio siempre ha estado en la discusión parlamentaria poniendo los votos a disposición para votar muchos proyectos que venían de un día para el otro, porque lo que pensamos es en los uruguayos y en las uruguayas. Ahora, creo que falta justamente atender las necesidades que van surgiendo de miles de personas que se van quedando sin trabajo, que se les va cortando el seguro de paro. Ahora hubo algunas extensiones de algunos seguros de paro, y uno ve, en función de cómo está el escenario económico, una poca perspectiva de crecimiento de la economía. Ojalá que suceda, porque a ver, acá nadie se va a alegrar si lo que sucede es un empantanamiento. Creo que ojalá suceda lo contrario. Permítame volver al presupuesto, ¿sí? Y me gustaría de los panelistas, más que preguntas, tal vez que puedan reflexionar sobre lo que acaban de escuchar, ¿no? Alfredo. Sí, yo tengo dudas de dos temas concretos. Plan de mejora de barrios, que los blancos quedaron solos porque se le dio vuelta Cabildo y los colorados. ¿Qué va a pasar con eso? Y después la UAM,
que... Pero esos son otras áreas del presupuesto, no me los adelantes. Estamos en educación, que es clave y que... tenemos la respuesta, ¿eh? Sí, Tenemos y después vamos para ahí. Llevamos tiempo Pero para sobre lo preparar. que acaban de escuchar. Sí, concretamente cuando usted dice la incidencia de la crisis en el presupuesto, este presupuesto se pensó a la luz también de la crisis cuando hablamos, por ejemplo, de educación, como planteaba Victoria más temprano, y hablo de horas docentes. Se va a necesitar un verano educativo con más horas docentes que todos los años porque hay que equiparar a los alumnos que vienen detrás para que puedan acreditar sus saberes y puedan emparejarse algunas inequidades que se han generado que han sido muy importantes. Hablo del MIDES, por ejemplo. ¿Se incrementa el presupuesto del MIDES? Las personas en situación de calle vienen incrementándose desde hace ya muchos años. No es solo en este contexto de pandemia, pero sabemos que este contexto de pandemia va a incidir sobre esa población. Entonces, horas docentes, alquiler de locales, situación en educación y MIDES. ¿Son dos áreas en las que se pensó a la luz de la crisis? Bien. En materia educativa, este va a ser un año, lo ha dicho el presidente de la República, es un año de transición, no es un año habitual, no es un año normal para ninguna tarea, y mucho menos ningún rubro, mucho menos para educación. O sea, pensar que los estudiantes en este año van a terminar el curso como si hubiese existido, como el año pasado, es realmente una utopía. Esto va a generar inevitablemente consecuencias. Consecuencias que vamos a tener que recurrir. Y esto no se recupera en 3 meses de verano o en 2 meses de verano. Esto van a generarse consecuencias que va a ser la generación del COVID. Lamentablemente. Sí, lamentable. Así como en la generación nuestra hubo circunstancias que marcaron y que también nos condicionaron, esta lamentablemente. Y eso va a empezar a determinarse algunas medidas desde la educación, desde los organismos de educación, pero no se arreglan en 2 meses. Por Bien. eso mismo, Van a haber mi consecuencias que van a dar. pregunta era si este presupuesto contempla los recursos adicionales que se van a necesitar para un sistema educativo que se va a enfrentar a esa situación. Lo contempla por la sencilla razón, la priorización. Las autoridades de la ANEP van a tener que priorizar. ¿Y de dónde sacan? Y ¿Qué del dejan presupuesto afuera? que tienen, le vuelvo a repetir, el presupuesto asignado para la ANEP, en el caso puntual, establece los números en función de los refuerzos presupuestales que año tras año se daban. Lo que se hace es regularizarlos y decir, bueno, este es el número. Por lo tanto, la ANEP lo que tendrá que decir es, dentro del plan estratégico presupuestal que tiene el organismo, deberá decir, hay algunas cosas Que que no dejaremos de tendré que hacer. hacer. ¿Y MIDES? ¿Qué pasa con Y en el MIDES? MIDES es muy clarito. Creo que no estoy agregando nada que ustedes no sepan, que la audiencia no sepa. O sea, el malgasto en materia de... bajo el rótulo de políticas sociales, los sobreprecios, las compras mal hechas, mercaderías vencidas, que los dineros asignados para políticas sociales se iban en un 70% en intermediarios, en burocracia, y a la gente apenas le llegaba el 30%. Esa es la lógica que queremos cambiar. Nosotros O sea, que no se aumenta, pero la mejor administración se nosotros traducirá queremos en... que los dineros públicos lleguen a los beneficiarios. Bien. No puede ser que de 100 pesos lleguen 30. Núñez. Sí, a ver, varias cosas. Primero que el recorte ya se está viviendo hoy. Cualquier televidente, cualquiera que tenga contacto con la escuela pública, con maestros y con maestras, sabe que en los comedores se está viviendo una situación, por lo menos de pérdida de la calidad de la alimentación. Eso lo sabe cualquiera. Y es contradictorio con las prioridades que ha fijado el gobierno, porque mientras esto ocurre, ¿sí? el recorte en la comida de los niños y las niñas, por lo menos en su calidad, se han aumentado los presupuestos para el Ministerio de Defensa Nacional en este contexto, en la discusión presupuestal. Entonces uno dice, bueno, en este contexto justamente de crisis económica, de crisis sanitaria, ¿es el Ministerio de Defensa el que tiene que tener un incremento como el que tiene? ¿Es con más oficiales, con más generales y con más coroneles que vamos a salir de esta situación? O tal vez tengamos que pensar en reforzar las áreas de salud, las áreas de educación, políticas dinámicas de empleo. Eso es lo que nosotros estamos poniendo en cuestión. Por eso creemos que las prioridades realmente no están ajustadas a las necesidades que hoy tiene el país. Uno ve, por ejemplo, relacionado a INEFOP. El otro día en la discusión parlamentaria lo decíamos. El mundo hoy implica tener una flexibilidad para insertarse a nivel mundial justamente en las economías, porque hay realmente momentos de incertidumbre y tenés que estar medio que al alpiste de cómo te insertás. Bueno, el gobierno ha decidido recortar, por ejemplo, los viáticos para las personas que hacen cursos de reconversión laboral.
¿no? Porque bueno, supongamos que cierran algunas empresas por la situación. Bueno, formemos a esa gente para que tenga capacidad de reinsertarse en algunas áreas que se esté proyectando a nivel nacional. Sin embargo, eso se recorta. Sin embargo, también en el presupuesto se reducen los aportes por parte del gobierno. Entonces, o al menos ya no se pone el mínimo que estaba anteriormente. Entonces, bueno, son cosas que a nosotros realmente nos llaman la atención, nos preocupan, volvemos a insistir, creo que no están adecuadamente establecidas las verdaderas prioridades que hoy tiene nuestro país. A ver, por aquí, Alejandro. Hubo instancias en la discusión parlamentaria a nivel de Cámara Baja de que el bloque de gobierno, que estuvo como corresponde, muy atento a negociar hacia adentro, estableciera vasos comunicantes con la oposición y viceversa. Quiero decir, lo que vemos como resultado, ¿en algún punto el Frente Amplio incidió en las posturas del gobierno y el gobierno tuvo ojos y tuvo oídos para la oposición? Cuéntenos eso, que desde la perspectiva institucional creo que debe ser importante. En nuestro caso, que integramos la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el vínculo es permanente. Las observaciones que realizan las diputadas y los diputados del Frente Amplio en comisión, algunas eran de recibo, otras no. De hecho, lo reconocimos en el transcurso del debate parlamentario en sala, que varias correcciones, cambios en la normativa, fue producto de sugerencias de diputados del Frente Amplio. Es más, para con integrantes de la comisión del Frente Amplio, en su momento, al principio del debate parlamentario en la comisión, le solicitamos a uno de ellos, a uno de los integrantes, que el Frente Amplio elaborara una nómina de temas en los cuales le interesaba tener un particular interés de llegar a consensos, y esa nómina se recibió. Obviamente, en los que significaba un incremento presupuestal, cuando la lógica del presupuesto no era esa, la respuesta fue no. Sin embargo, entre los planteos que estaba sí recursos para la universidad. Bueno, nosotros lo que dedicamos a hacer desde la bancada de la coalición de gobierno fue, obviamente, tal vez discrepábamos en el número, no porque no quisiéramos, sino porque la frazada es corta. Y cuando la frazada es corta, si te tapas los pies, te tapas el pecho. Y en ese sentido, lo que procuramos fue buscar consenso. Que hubo muchas cosas que no se acompañaron. Y por supuesto, la gente el año pasado decidió cambiar. Y cuando uno cambia de gobierno, cambia la lógica. Bien. Yo hablé si alguna Bien. se pusieron... Sí. Bien, Marguerite. Sí, yo creo que hay una diferencia acá entre lo deseable y lo posible, ¿no? Obviamente que los planteos del diputado Núñez son totalmente sensatos y ojalá se pudiera dar más a la enseñanza, más a esto y más al otro. Lo que en el análisis de Núñez de repente le falta es que él pertenece a un partido que entregó el poder el 1 de marzo, hace solo 7 meses y antes de la pandemia, con un 5% de déficit fiscal o más, o sea, 3.000 millones de dólares de déficit todos los años, que duplicó el presupuesto en 15 años, que multiplicó la deuda externa, hoy es cerca del 70% del PBI, que entrega al país con un 14% de pobreza infantil, que entrega al país con una crisis de empleo ya previa a la pandemia que ya venía complicada. Es decir, es muy fácil desde la oposición decir hay que dar acá y hay que dar allá y hay que dar allá, pero hay que tomar en cuenta también qué es lo que se tiene, la torta que se va a repartir. Entonces, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se hace para ser tan generoso? ¿Seguimos con la línea anterior de más endeudamiento, más déficit? Porque es la única forma, ¿no? De dar más recursos para todos, hay que endeudarse más y generar más déficit. ¿Esa es la fórmula que plantea Núñez? Mirá, yo creo que esa discusión es bien importante porque justamente una de las prioridades que colocó el presupuesto, y creo que casi que lo único, es la reducción del déficit fiscal. Ahora, ¿quién va a pagar el déficit fiscal? Lo van a pagar los trabajadores, las trabajadoras, fundamentalmente a través de remuneraciones públicas. Las empresas públicas van a hacer con aportes de las empresas y las jubilaciones y las pensiones. Eso nosotros lo tenemos estudiado. Es decir, del 4,8% que está catalogado, digamos, el déficit fiscal en función de la cuenta que nosotros hicimos 2019, a la proyección que establece el actual gobierno de llevarlo al 2,3%, el 1,3%, o sea, más de la mitad de esa baja, va a ser justamente recayendo en los trabajadores y en las trabajadoras, en el pueblo uruguayo en general. Entonces,
Cuando se tiene que discutir, por ejemplo, para mí el déficit fiscal no es un problema en este contexto. Que tenemos que combatirlo, reducirlo, sin lugar a dudas. ¿Quién puede decir acá que, bueno, tiremos millones de pesos a la basura y no importa si nos endeudamos? Claro que importa. El problema es que frente a una situación de crisis sanitaria, ¿qué priorizo? Porque esta discusión la están dando todos los países del mundo. La está dando China, la está dando Estados Unidos, la está dando Brasil, la está dando la Comunidad Europea, que saben que frente a esta situación de enorme crisis económica que está viviendo el mundo y de crisis sanitaria, van a tener que tener mayores niveles de endeudamiento. Eso es así. Pero además Uruguay generó condiciones, por ejemplo, para que el gobierno, y me estoy refiriendo al anterior gobierno y el actual, pudiera usar líneas de crédito justamente por la fortaleza que dejó el Frente Amplio. Uruguay no perdió, por ejemplo, el grado inversor. El otro día se dio a conocer esa noticia. Perdón, son muy buenas noticias. Perdón, su respuesta Sí. a la pregunta es más endeudamiento. Es una posibilidad. ¿Hay otra? Es una posibilidad. ¿Hay otra? Sí, claro. Si ¿Cuál? vos generás políticas, por ejemplo, de inversión pública para generar empleo, vas a generar seguramente mejores niveles de recaudación. Lo que nosotros estamos viendo, ¿Con qué plata? con la plata de los impuestos, por ejemplo, del IVA. ¿Sí? O sea, si vos hoy tenés, sin aumentar nada, pero si vos sabés que si vos tenés menos consumo... Pero si ya hay 3.000 Pero- millones de dólares de Pero déficit, pará, Núñez, ¿con ¿me qué dejás- plata del ¿me IVA? dejás terminar? Si vos dejás, digamos, si vos reducís el nivel de consumo, que es lo que va a pasar con estas políticas que son, digamos, recesivas. ¿Usted es economista, ¿Sí? no? No, pero me No. asesoro. ¿Usted es economista? No, yo pregunto Está. nomás. No, porque... Yo hago preguntas. Está Bien. bárbaro. Pero déjame terminar. Sí, que porque redondee, Núñez, por favor, y Es una, pues- es sí, una sí, sí. pregunta importante. Entonces, el déficit fiscal, tal cual está hoy, ¿sí? Se puede reducir justamente si vos incentivás la inversión pública y el empleo. En este contexto en que los salarios van a tener una caída real en términos de valor, va a haber menos circulación de dinero, va a haber menos poder de compra y por lo tanto el Estado va a recaudar menos a través del IVA. Se recauda el 45% a través del IVA. Es el impuesto que más recauda y es el consumo de la inmensa mayoría de los uruguayos que lo hacen cuando van al supermercado, a la carnicería, cuando compran Bien. en distintos comercios en nuestro país. Rodríguez, breve sobre esto, porque así incluimos a lo que planteaba Alfredo, por Bien, favor. yo realmente envidio la capacidad del diputado Núñez y del Frente Amplio en la construcción de relatos. Es algo que, sinceramente, son de esas cosas que un día le voy a pedir que me enseñen a elaborar, porque son de esas... no, desde la diferencia de ideas, pero esa capacidad de construcción de relatos. Se dice o se pretende argumentar que el Uruguay no ha enfrentado, no ha encarado la pandemia de forma responsable, o que otros países encaran de otra manera mucho mejor que Uruguay. Sin embargo, los que somos ejemplo del mundo es Uruguay. O sea, genera realmente, por lo pronto, una duda respecto a que habían elementos que fueron construidos, que fueron generados en los gobiernos del Frente Amplio. Por supuesto, el Uruguay no empieza y termina con los Sí, gobiernos. la fortaleza, por ejemplo, del sistema de salud que Pero permitió también el abordaje sanitario. A ver, ¿no? eso, pero nadie lo pone en duda. El presidente, el ministro lo ha dicho y en ningún momento ponemos en cuestión. Ahora, el 1 de febrero, quien ejercía el ministerio, el doctor Kian, cuando se le preguntó respecto a la relevancia del coronavirus, dijo que le preocupaba más el dengue. Y cuando asumió el gobierno, le entregaron, ante un pedido de un protocolo que tenía por lo menos un mes y medio, se lo entregaron el último día hábil de febrero. No, y le uno también dejaron podría un kit. evocar Entonces, el querer hablar- cuarentena obligatoria, Bueno, por ejemplo, y a que eso es lo proponía que el iba. expresidente. A ver, el Pero no Frente está hablando de lo sanitario, creo que Bueno, la pero discusión era justamente, la a económica, ver, el ¿no? Frente Amplio reclamaba cuarentena obligatoria, que después se desdijo. El Frente Amplio reclamaba la renta básica y después lo administró. Lo que sucedió, independientemente de que los votos del Frente Amplio, y eso es verdad, que estuvieron para la aprobación Sí. de todas las normas que fueron enviadas de urgencia. Sí, de el parte fondo de- coronavirus, por ejemplo. Exactamente, y otras tantas más, seguros, extensiones, eso es real. Ahora, eso es una parte. La verdad es que el Frente Amplio, cuando se encontró que reclamaba cacerolazos, porque hay que recordar todos esos meses, porque tenemos memoria frágil. Tengo memoria frágil, todos tenemos. Cuando las cosas van pasando y van mejorando, nos olvidamos cómo fueron lo que pasó anterior. Y aquí no hay que olvidarse lo que pasó en marzo, no hay que olvidarse lo que pasaba en abril, la manija permanente. Hasta que se dieron cuenta que la manija no era, porque la gente estaba respaldando el buen accionar del gobierno. Entonces ahora que la cosa parece ir bien encaminada,
vuelven a reclamar determinadas cosas. Pero no hay que olvidarse cómo fueron las cosas hace apenas 6, 7 meses. Querías introducir dos temas más también polémicos, Juan, Alfredo. ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó con el plan de mejoramiento barrial? Y una duda nomás, lo de los viáticos que no se van a controlar es una... ¿Qué Bien, quedó? por lo último, empiezo por lo último porque es muy sencillo. El artículo se retiró, por lo tanto sigue la ley vigente. Se van a controlar los viáticos. La ley vigente. Hay que recordar que la ley vigente que se aprobó en el gobierno del Frente Amplio fue prorrogada y por lo tanto no está en vigencia. O sea, está suspendida la vigencia. Bien. Hasta el 1 de enero del próximo año. Eso por un lado. Segundo, plan de mejoramiento barrial. Como otros artículos, capaz que el PMB llegó hasta el último día. Pero a lo largo de toda la discusión presupuestal, hubo artículos que se fueron retirando. ¿Y saben qué? No, pero este fue... Fue el último, La fue piedra del como áreas escándalo. protegidas. A ver, yo le voy a decir lo que me dijo un diputado de la coalición en cuanto empezamos la discusión del presupuesto. El PMB va a ser el áreas protegidas del presupuesto. De hecho, lo terminó siendo. Fue el artículo que se sacó a último momento. Pero eso no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo cuando un gobierno dice, quiero implementar una idea, una medida, no tengo los votos, lo retiramos? No hay Bien. ningún problema. O A sea, ver. ese es el problema es que si todo acá se pasa a ser blanco-negro, es tremendo. No están los votos, se retira. Bien, Núñez. A ver, con el tema de los viáticos, primero que ustedes saben bien, yo fui uno de los impulsores de ese proyecto para regular los viáticos. Vine a este programa a presentarlo hace un par de años. Lo que hay que decir, para decir toda la verdad, es que el gobierno votó el proyecto, en donde se, digamos, eliminaba la posibilidad de rendir los viáticos. Después de todo el debate que se dio y del escándalo público que se armó, decidieron sacarlo. Pero digo, lo real es que lo votaron. ¿Sí o no? Pone No cara hubo de que escándalo No. público. Ah, pero a lo ver, las votaron. medidas, Bueno, a ver, bueno. las acciones de la bancada no fueron por el escándalo público. No, pero digo, en a todo ver, caso, que se era- votó en comisión, es verdad. Y en Se pleno también. Se reflexionó, Y en el pleno también. se entendió que lo que planteaba el Frente Amplio era de recibo y como no tenemos ningún problema en meter marcha atrás, se hizo. Hay que sacarle Y dramatismo a las está cosas. muy bien. Lo que digo es que, claro, es difícil de fundamentar. Todos los aumentos a los ministerios, a coroneles, a generales, la no rendición de cuentas de los viáticos de funcionarios que nos incluía a los legisladores, obviamente, yo creo que hubo una fuerte discusión. Me quiero meter medio de costado en la discusión que tenían previa ustedes sobre el tema del boleto estudiantil. O sea, no es que hubo malas interpretaciones, hubo un comunicado de un ministerio. No lo hice yo, el comunicado no lo hizo, no sé, un militante del Frente Amplio, lo hizo oficialmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde daba a entender con claridad que iban a estar rigurosamente y de manera celosa controlando a los estudiantes como si fueran los responsables de los malos manejos que puedan llegar a haber. Y después escuché al ministro que dio otra versión. Pero digo, a ver, porque si no parece que vivimos en un mundo de fantasías y de realidades. Bienvenidas sean los planteos autocríticos que hacen retroceder algunas iniciativas. Porque a mí no me interesa solamente marcarlas, me interesa cambiar y transformar las situaciones. Pero me parece que hay que contar toda la película. Bien. ¿Y la ¿Qué- UAM? reflexiones finales, los judiciales Sí, los preguntaba judiciales, ¿de va a dónde salir sale el ese dinero que, bueno, en este contexto de recorte llamó la atención en estas últimas horas? Y usted dijo algo ayer Sí. también que me parece que merece una respuesta por lo menos de Núñez, que es que el Frente Amplio no votó ese incremento para los judiciales porque tenía un poder judicial que no era afín a sus intereses. Y sí. Eso es bastante más grave Sí. que hablar de dinero, ¿no? No, y lo puedo sostener. Empiezo por el final, empiezo Sí. por la primera pregunta, ¿de dónde surge el Sí. dinero? Y después voy a la otra que es muy importante. y Pero no tanto hay más mucho impor- tiempo, por No favor, tenemos sean lo más muy, breves muy posibles. cortito. El dinero sale, se van a pagar las sentencias. Se van a pagar las sentencias. Pagando las sentencias se deja de generar la actualización por no pagarse. Por lo tanto, ahí se generan 93 millones de pesos todos los años, que se vienen pagándose 3 años. A partir de ahí, 93 por 4 son 372 millones de pesos. La adecuación salarial para los funcionarios administrativos del Poder Judicial tiene un costo de 350 millones. 74 millones el 2022, 104 millones el 2023 y 171 millones el 2024. Podría explicarlo más, pero eso es la cuenta para explicar de dónde surgen los recursos. En cuanto al fondo de esto no hay que olvidarse que comienza en el 2010. Por un error que comete Sí, eso el lo presidente de la República y el presidente de la República, mal asesorado, Los enganchados. advertido por la oposición,
y desoídos por parte del gobierno. Bien. ¿Qué termina sucediendo? Perdón, porque esto es muy importante. ¿Qué termina sucediendo? El gobierno desoye e incurre y reitera los errores. Aprueba normas que eran declaradas inconstitucionales no por los ministros, por el portero de la Suprema Corte, porque se caía de Maduro que iban a ser declaradas. Sin embargo, eso tenía una explicación. Años antes, el Poder Judicial declaraba inconstitucionales normas que el Poder Ejecutivo de la época entendía fundamentales. O sea que era una venganza. Y eso comenzó a generar de parte del Poder Ejecutivo de la época una y otra vez un acto de revanchismo con el Poder Judicial. Y eso fue reconocido en el Palacio Legislativo. Bien. Diputados y senadores del gobierno en ese momento reconocían que al Poder Judicial ni un mango, ni un peso. Bien. Entonces, lo que pasa es que, claro, eso no se dice ante las cámaras, pero hay que tener memoria. Bien. Para quienes conocemos el asunto, hay que tener memoria. Reflexión final, por Sí, favor. a ver, Núñez. esto lo tengo que responder porque más allá de la discusión presupuestal a la cual podemos ingresar, lo que no podemos permitir es que se diga que el Frente Amplio tuvo una actitud de revancha con el Poder Judicial, que eso no pasó de ninguna manera. Podemos estar a favor o en contra de cómo se solucionaron o cómo se generaron acciones que tal vez no fueron las mejores. Ahora, de ahí a plantear que hubo una actitud revanchista porque el Poder Judicial no era afín al gobierno, me parece una falta de respeto total, máxime cuando tenemos una coalición de gobierno que el diputado Rodríguez integra, que semana tras semana está atacando permanentemente al Poder Judicial, a la Fiscalía, pidiendo la renuncia del fiscal Díaz, colocando presión desde propios ministerios, concretamente el Ministerio de Defensa Nacional. Se ha criticado de manera sistemática algunos fallos de la justicia, me parece que no corresponde. Yo creo que bienvenida sea la solución, ojalá, o la propuesta, ojalá solucione la problemática. Me parece que colocar ese tipo de calificativos no corresponde. Señores, porque la historia del Frente Amplio demuestra su apego a la democracia. Y a la yo les propongo para cerrar este bloque salirnos de lo que son las interpretaciones, porque ahí creo que perdemos todos en este instante. Y la última, breve. ¿Quedó algo importante que pase para el Senado o lo sustancial se liquidó acá? Todo el articulado puede sufrir modificaciones. Bien. A ver, no descartemos que pueda haber alguna reasignación de rubros. Hay un dato que es factible. El Poder Ejecutivo, una vez que comience el plazo en el Senado, tiene 20 días para aumentar mensajes complementarios. Habrá que ver si envía. Bien. Y en nuestro caso, para el Frente Amplio empieza el segundo tiempo. Bien. El Frente Amplio va a dar discusión, va a seguir dando En estos pelea, 20 días. justamente para, intentar mejorar lo más Bien. posible y para que no se establezcan los recortes que se están estableciendo sobre las políticas públicas. Gracias a los dos por habernos Muchas gracias. acompañado, de verdad. Hacemos una pausa y volvemos con el último tema del programa. Sí, ya venimos.